Ok, gracias. Bien, continuemos con esta fase que significa la forma de evaluar el control interno. En esto claramente tenemos que considerar que evaluar el control interno depende de los niveles. Un nivel superior a nivel de la entidad muy macro, muy general, tiene que ver también con los riesgos que se tienen en los negocios, en las empresas, a nivel de la entidad, que deben cuidar sobre todo los objetivos superiores, los objetivos estratégicos, los pocos objetivos estratégicos que tienen las empresas. Ejemplo de objetivo estratégico superior es lograr una rentabilidad del 30%. Ejemplo de objetivo estratégico es ser líderes en el mercado. ¿Ok? Ejemplo de objetivo estratégico es expandirse de La Paz hacia Cochabamba, de La Paz hacia Santa Cruz o de Santa Cruz a La Paz. Ese es un objetivo estratégico. Y en las empresas trazan 2 o 3 objetivos estratégicos. No creo que haya más superiores, muy superiores, ¿no? A veces exagerados, porque así deben ser, metas exageradas, y esos son los objetivos estratégicos, ¿no? Lograr ser líderes en el mercado. Bien, ¿cómo se logra ser líderes en el mercado? Con estrategia de negocios, estudiando muy bien al entorno empresarial. Pero cambiar estrategias trae riesgo. Los cambios en el entorno empresarial traen riesgo de que no se logren esos objetivos. Y esos objetivos, más bien esos riesgos, deben ser controlados, ¿no? A través de lo que son los controles generales establecidos en COSO y los 17 principios de COSO. Bien, que ya los hemos visto, ese es el primer nivel. Luego las empresas tienen procesos, ¿no? Múltiples procesos en cuanto a ingeniería de diseño y desarrollo de fabricación. O sea, eso quiere decir, el proceso voy a arreglar un poquito esto. Ahí está. El proceso de producción, el proceso de mercadeo, el proceso de ventas, ¿no? El proceso de cumplimiento de la orden o un proceso de servicios. Esos procesos también tienen objetivos. Por ejemplo, un proceso de calidad obviamente tiene el objetivo de lograr un producto de calidad, que no tenga fallas. Y todos esos procesos coadyuvan al gran objetivo, ¿no? Si se tiene el objetivo de lograr producto de calidad, obviamente va a hacer que la empresa tenga que ser líder en el mercado porque tiene un buen producto. Si se tiene el proceso de mercadeo, ensanchar el mercado como proceso va a hacer que logre una rentabilidad. Y así, entonces, los procesos no pueden ser procesos autónomos. Están en línea a los grandes objetivos estratégicos que están en el primer nivel de riesgos, objetivos y controles
a nivel de la entidad. Entonces, hay muchos procesos, inclusive la contabilidad es un proceso. Y esos procesos tienen múltiples actividades y esas múltiples actividades deben tener controles específicos por cada actividad. Ahora, el auditor financiero debe tener la capacidad de identificar, el auditor financiero debe tener la capacidad de identificar esos riesgos y esos controles que afectan directamente a los estados financieros. Porque no todos los riesgos, no todos los controles afectan a los estados financieros. Además, esos riesgos, identificación de esos riesgos, no es obligación del auditor. Las empresas deben proveernos de sus matrices de riesgos a nivel de la entidad, las matrices de riesgos a nivel de los procesos, y también deben explicarnos qué controles han puesto a esos riesgos. Nosotros identificamos los controles, probamos su diseño y luego, una vez que probamos el diseño, probamos la implementación para saber si el control ese funciona. Ahora, lo más importante, finalmente, es llegar a identificar los estados financieros, cuáles son las cuentas significativas, los saldos y transacciones significativos, y en esos identificar las aseveraciones que están afectadas o las aseveraciones que están involucradas. Y probar que esas aseveraciones tengan identificados sus riesgos inherentes por la naturaleza y también sus controles. Y combinar los riesgos inherentes con los controles y definir el RIM, que es el riesgo combinado. Esa es la idea. Solo que para llegar a eso, la NIA 315 ha establecido desde lo que es el control interno como concepto, ¿sí?, hasta ver el procedimiento que debe seguirse desde ese nivel superior, donde debe comprenderse profundamente a la entidad, debe a su vez comprenderse el marco de preparación de estados financieros, los controles generales, y de ahí bajar hasta el punto en el que se define y se diga, vamos a probar esos controles. Si es que existen los controles, los vamos a probar. Vamos a evaluar el riesgo, los controles y definir el RIM a nivel de aseveraciones, lo que les he explicado, y que de otra manera significa este resumen que hicimos la anterior semana, que entonces hay que evaluar los riesgos a nivel de negocios, evaluar los riesgos a nivel de procesos, comprender los controles internos, evaluar la efectividad de esos controles internos, valorar el riesgo inherente, valorar los riesgos de controles para saber si mitigan los riesgos y hacer un riesgo combinado, y luego recién con eso definir qué pruebas de auditoría vamos a realizar. Bien, para eso entonces se había definido que el control interno no es más que un proceso. ¿Y quién lo diseña? Lo diseña los responsables del gobierno, la dirección y todo el personal. Todos
en el nuevo concepto de control interno, todos están involucrados. Todos, desde el máximo ejecutivo hasta el personal de más bajo rango. Todos permanentemente están comprometidos a ejercer control en las empresas. Claro, en la medida que les corresponde, en el grado que les corresponde. ¿Sí? Por ejemplo, el vigilante de seguridad ejerce control. Sí, pues controla la seguridad. Caso contrario, la gente estaría robándose los inventarios, poniéndole bombas a la producción. No, hay alguien de seguridad que está vigilando, está ejerciendo control, ¿no? Y el portero, claro que el portero no deja pasar a la empresa a cualquier persona, ejerce control. Ah, y el gerente está analizando la información financiera, la información comercial, la información de producción para saber cuánto van a producir, cómo van a lograr el financiamiento, cómo van a vender, cómo van a distribuir. Ah, ejerce control, ¿no? El directorio permanentemente está monitoreando qué hacen las gerencias, qué hace el gerente general, y toma decisiones macro, está ejerciendo control. Entonces, desde el portero hasta el ejecutivo principal, ejercen control. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad es proporcionar una seguridad razonable de que se cumplan fundamentalmente tres objetivos de control. Tres objetivos de control. Que la información sea confiable, que las empresas con los controles y en las actividades, pues logre tener eficacia en las operaciones, ¿no? Eficiencia en las operaciones. Ejemplo de eficacia en procesos, en las operaciones, es que el proceso cada vez debe ser más rápido. El proceso en una empresa debe ser cada vez más rápido. Y si el proceso acorta los tiempos, se produce más. Y cuando se produce más, se ensancha el mercado y se logra el gran objetivo de ser líderes en el mercado. Entonces, la eficacia en todo momento, en cada uno de los procesos, debe lograrse. Sobre todo, no solamente en tiempos, sino en recursos humanos. ¿Cómo se logra que el recurso humano sea más eficaz? El recurso humano es cada vez más eficaz porque está mejor entrenado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un control de los entrenamientos que tiene cada persona. Y si hay personas que no están bien entrenadas, entrenarlas, educarlas, de tal manera que mejoren sus procesos. De eso se trata lograr la eficacia, ¿no? Y la eficiencia. La eficiencia, entonces, cuanto más hábil sea el personal, ejecute las tareas en menor tiempo, en ese caso estamos siendo más eficaces, ¿no? Más eficientes. Y finalmente, el tercer objetivo es el cumplimiento de leyes y regulaciones. Entonces, ¿qué es un control? ¿Qué es el control interno? Es un proceso que tiene muchas actividades, desarrollado por todos, ¿no? Directores, etcétera, con la finalidad de lograr proporcionar una seguridad razonable de cumplir tres objetivos: fiabilidad de la información, eficiencia y eficacia en los procesos o operaciones, cumplimiento de las leyes y regulaciones. Ese es el propósito del control interno. Esa es la definición del control interno. Esto ha evolucionado en el tiempo. Antiguamente la definición de control interno era diferente y que después se hizo un informe, o más bien una comisión que hasta ahora está funcionando, es la comisión Redway,
Y esta comisión Treadway encargó un trabajo a empresas consultoras y esas empresas consultoras entregaron el trabajo y presentaron un informe. El comité de sponsor presentó un informe inicial el año 92, a lo cual se llama COSO 1, de ese comité de sponsor de organizaciones. El nombre es muy importante porque es un comité de mejora de las organizaciones, es para que todas las entidades, organizaciones, cada vez mejoren. De eso se trata. ¿Ok? Y elaborado el primer informe de COSO, que definió 5 elementos de COSO, los 5 elementos de control interno, el ambiente de control, la evaluación de riesgo, el ambiente de control que las empresas deben lograr, la evaluación de riesgo que las empresas deben realizar, ¿no? Las actividades de control que las empresas deben implantar, la información y los mecanismos de información y comunicación interna que las empresas deben implantar y las actividades de monitoreo o supervisión que deben hacerse en cada uno de los niveles de las empresas para cumplir con esos 3 objetivos. Ahora, ¿cómo es que hablar solo del ambiente, evaluación de riesgos era demasiado general? COSO 1 fue revisado el año 2013, no cambió los 5 elementos, pero sí insertaron, ¿no? El año 2013, la revisión de COSO 1, a lo cual se le llamó COSO 3, insertaron 17 principios. Estos 17 principios para que se entiendan mejor los elementos de qué se está hablando. ¿Qué significa ambiente de control? ¿Ok? ¿Qué significa evaluación de riesgos? ¿Qué significa actividades de control? ¿Qué significa sistemas de información y comunicación? ¿Y qué significa monitorear y cómo? Entonces, estos 17 principios tienen un desarrollo más amplio que este, mucho más amplio, que en todo caso específico, que lo vamos a ver en otro momento, ¿no? Por decir, ¿cómo es que se demuestra compromiso, integridad y valores éticos? Entonces va a decir, partiendo de un código de ética que tienen que tener todas las empresas. Ahí cómo se establece la estructura, autoridad y responsabilidad, partiendo de un manual de funciones que deberían tener todas las empresas, partiendo de que todas las empresas deberían tener un organigrama que defina cuáles son los niveles de segregación de funciones, y así sucesivamente. Entonces, si una empresa tiene un buen organigrama, mejora su ambiente. Si la empresa tiene manuales de funciones y las personas saben lo que hacen, mejoran su ambiente. Si las personas actúan con integridad, honestidad y valores éticos, tienen un buen ambiente. Si las personas están supervisadas y los procesos también, hay un buen ambiente. Si todo el personal es competente, hay un buen ambiente. Todo el rato están estudiando y tratan de ser competentes, ¿no? Si todos son responsables, si todas esas personas además cumplen con el accountability de rendir cuentas, ¿no? De un proceso de rendir cuentas, entonces hay un buen ambiente. En esta empresa se tienen valores éticos, comportamiento, uno entra, a uno lo saludan, las empresas son asépticas, las personas que producen cierto tipo de alimentos son asépticas, se bañan, se utilizan overoles, cascos, o todo. Hay un buen ambiente. Si las personas tienen liderazgo, si las empresas tienen a su interior bien definidos sus formas de hasta colores, qué sé yo,
¿no? Trascendiendo sus logos, y todos andan orgullosos de eso. Es que hay un buen ambiente. Y cuando una empresa tiene un buen ambiente, eso quiere decir que se, se piensa que no comete errores, o si los errores que se cometen son pocos, porque estos errores que son los posibles riesgos están controlados. ¿Ok? Entonces, el primer nivel, por si acaso, es el nivel a nivel de negocios que son controlados principalmente por estos 5 elementos de costo. Son muy generales a nivel de la entidad. Y que ya dijimos, no vamos a utilizar lo que se llama el COSO 2 en auditoría financiera. Para otras auditorías sí, pero para auditoría financiera no utilizamos el COSO 2. ¿Ok? El COSO 2 que tiene otro nivel estratégico que es necesario para los negocios, pero no es relevante para la auditoría financiera. Así que lo mencionamos como COSO 2. Y en resumen, hasta aquí, digamos que había existido un COSO 1 desde el año 92 de la Comisión Treadway, ¿sí? Y que tenía 5 elementos, que después se desarrolló un COSO 2 a nivel estratégico para los negocios, pero que el auditor financiero no lo utiliza. Y luego, el año 2013, surge una revisión del COSO 1, a lo cual se llama COSO 3. En realidad debería ser simplemente COSO 1 revisado porque no cambió, y donde se desarrollan los 17 principios de COSO adicionales. Bien, hasta ahí les pedí que lean. ¿Tienen alguna pregunta? Porque repasando todo esto, ahora vamos a decir, existen, ustedes saben, la guía NIAS, del capítulo 5, justamente se refiere al control interno. Y otra vez aquí está el concepto de lo que se quiere decir. En el sentido de que, fíjense, así empieza. El control interno, si bien es cierto, surgió de los informes COSO de la Comisión Treadway, originalmente, para fines de auditoría financiera, eso se resume en la NIA 315. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito? Las empresas deberían poner controles para que los estados financieros no tengan errores materiales. No haya el ZIM. No haya el ZIM. Eso quiere decir que habiendo riesgos inherentes, las empresas ponen controles para que no hayan errores, incorrecciones materiales en los estados financieros, ¿no? Aquí lo voy a cambiar. Incorrecciones. Esa es la idea. Ahora, ¿cómo se logra eso? Dice la guía. Primero,
Primero, las empresas deberían, voy a cambiar de color, las empresas deberían identificar cuáles son pues sus riesgos de negocio, que incluyen la posibilidad de que haya fraude en los negocios, o sea, a lo cual se llama el riesgo de fraude, ¿no? Que harán que impida el logro de sus objetivos. La guía les va a decir todo lo que les he dicho antes. Si es que las empresas tienen riesgo, entonces la administración tiene que poner controles que puedan mitigar esos riesgos que la propia empresa ha identificado, porque ese es su negocio. Ahora, si la empresa si la empresa no logra poner suficientes controles a esta cantidad de riesgos, no pone todos los controles, hay algo que se les escapa y que no está cubierto, a eso se llama riesgo residual. Y es aquí donde hay que atacar. Aquí es donde el auditor tiene que hacer sus pruebas, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la brecha. Eso es lo que no está cubierto. ¿Ok? Entonces, la NIA 315 tiene insertado también, o insertada, ¿no? La definición de control interno. El control interno es un proceso diseñado, implementado, todo lo que hemos estudiado, ¿no? Con el objetivo de, ¿no?, de lograr información confiable, efectividad y eficiencia de las operaciones y el cumplimiento de leyes y regulaciones. ¿Ok? La NIA 315 va a pedir en un momento que el auditor externo obtenga el entendimiento del control interno para ver qué pruebas va a realizar. ¿Ok? Pero todo el control interno que tiene la empresa, todo, no. Solo los que son relevantes a la auditoría financiera. No nos interesan todos los controles internos. Nos interesan solo los controles internos que son relevantes a la auditoría financiera o de otra manera a lo que significa los controles para que los estados financieros no contengan errores. Claro está desde el nivel superior, claro está desde el nivel de procesos y claro está desde el nivel de las aseveraciones. Entonces, no olviden que el control interno siempre se diseña para mitigar. La palabra clave es mitigar el posible riesgo. Es lo mismo que sucede en la vida real, ¿no? Si ustedes van a subir a un techo, por decir, del 5º piso del edificio, peor, al techo de, qué sé yo, del piso 20 del edificio, el riesgo es alto de que se caigan.
Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer? Mitigar ese riesgo. ¿Y cómo lo mitigan ese riesgo? Entonces, y sujetadores para que no caigan. Eso significa, ¿ok? Igualito es, los estados financieros pueden tener riesgos. Ejemplo, y que, a ver, por decir, esta empresa produce pollos. Tenemos millones de pollos y producimos después pollos para la venta. ¿Y el producir pollos tiene riesgos? Y la respuesta es sí. Esta empresa, que es la de Pollos Sociedad Anónima, lo más importante que tiene en sus inventarios se llaman pollos y que está en el balance general y se llamará inventario de pollos. Bien. Y los pollos están en existencia. Los pollos tienen una valuación. ¿Ok? Entonces, ¿corren riesgo los pollos? La respuesta es sí. ¿Qué pasa? Los pollos pueden adquirir lo que se llama la gripe aviar, que ataca a los pollos. Es como el COVID para los pollos. Si les agarra esa gripe a los pollos, entonces los pollos, si tenemos 5 millones de pollos para producir, los 5 millones pueden morir. Y ese balance general de tener 5 millones de pollos desaparecerá en su rubro más importante, que era el inventario de pollos. Y la empresa va a quebrar. Por lo tanto, ¿qué debe hacer la empresa? Poner controles. Ninguna persona entra a la granja de pollos así nomás. Por ejemplo, es un control. Cualquier persona que ingresa previamente debe bañarse, ducharse, todo, y no tiene que tener ninguna bacteria con la que ingresen. Entonces entran a ciertos espacios que los depuran, los limpian y todo eso. Así entran totalmente asépticos a la granja. Primer paso. Segundo paso, tienen que entrar con overoles, cascos, barbijos, todo, para entrar al área de los pollos, porque eso se llaman controles. ¿Qué otro control pueden poner? Podemos vacunar a los pollos. Ah, se vacunan. Claro que podemos vacunar los pollos. Otro paso será que debe realizarse limpieza de las áreas donde viven los pollos. Y así sucesivamente las empresas ponen controles para mitigar sus riesgos. ¿Ok? Espacios especiales con temperatura especial y todo eso tiene mucho sentido. Eso en el área de crianza de pollos. Pero podemos seguir teniendo esos inventarios de pollo y podemos tener inventario de pollos faineados. Podemos tener pollos dispuestos para la venta en el mercado. Bien, la pregunta sería, ¿qué pollo le gusta al consumidor? Porque hay pollos de todo tipo, algunos hasta pintaditos. Pero la gente sabe reconocer cuál es el pollo más rico, el pollo más limpio, el pollo que no huele. Ah, ¿y de qué depende pues eso? El pollo, como cualquier animal maltratado,
¿sí? Genera en un momento de su muerte unos ciertos líquidos tóxicos. Cuando es que se lo maltrata, todo ese líquido tóxico trasciende a todo su cuerpo y cuando muere, muere con esos líquidos tóxicos y después huele mal. Entonces todo el mundo trata de vender animales, ¿no? Faeneados sin trauma. Antes al pollo se lo ponía en un tubito, en unos embudos, donde salían su cabeza y les cortaban la cabeza. Eso era muy traumático para el pollo. Y la carne no sabía muy bien. Además que era pues feo mirar y cortar cabezas de pollo. Para que eso no suceda y que el pollo no sufra tanto ni sea estresado y después su carne huela mal, ahora los electrocutan, los ponen y ¡pum! Y no sufren casi nada. Y ya está, listos para ser pelados. La carne estresada de vaca cuesta más barata que la carne no estresada. A las vacas les hacen inclusive ahora hay crianzas de vaca con música de ópera y sin movimiento, no deben moverse mucho para que su carne sea más rica. ¿Por qué se hace eso? Por el riesgo. Y entonces ponen controles, hasta música de Beethoven, para mitigar ese riesgo de que la carne sea tóxica. Por eso es muy importante no solamente pensar en precisamente estados financieros, sino pensar en el negocio en relación a los estados financieros. De eso estamos hablando. Todos los negocios deben identificar sus riesgos y deben poner controles. ¿Ok? ¿Qué es lo que evaluamos? Lo primero que evaluamos es el diseño. Primero es como la arquitectura, cómo han diseñado el control, es como si tuviéramos planos, ¿cuáles fueron los planos de construcción? Y después cómo se construyó, eso ya se llama implementación. Entonces, el diseño es una especie de plano. ¿Cómo vamos a controlar la existencia? Mediante entradas a almacenes. Entonces, diseñaremos un formulario de entrada a almacenes de los inventarios. Entonces, ese formulario debe tener todos los atributos necesarios para lograr realmente un buen control. Pero ese es diseño. Otra cosa es que todos llenen el formulario correctamente. Eso ya se llama implementación. Por eso dice, el primer paso es el diseño. El segundo paso es si los controles están implementados y están funcionando. ¿De qué sirve que tengan un bonito diseño, pero que no funcione? Esa es la idea. El auditor sobre los controles en cualquiera de los niveles hace dos pruebas. Evalúa el diseño y evalúa el funcionamiento o la implementación. Preguntas, jóvenes. Preguntas.
es oportunidad de despejar sus dudas, principalmente ustedes que recién están conociendo esto, de cómo se manejan los negocios, cómo se controlan los negocios y qué parte de eso nos interesa para estados financieros. Licenciado, mitigar significa reducir, ¿no ve? Eso es. Mitigar significa reducir o eliminar, porque también podemos eliminar totalmente. Ahora, querer eliminar totalmente el riesgo, controlándolo, ¿no? Eso a veces es casi imposible. Entonces, las empresas deben entender, cualquier empresa que uno tenga, siempre es riesgo, ¿sí? Siempre es riesgo. El strongest quiere ser campeón, ese es su objetivo. ¿Hay riesgo? Sí. El Bolívar quiere ser campeón. ¿Hay riesgo? Depende de cómo, ¿no es cierto? Queremos llegar a la luna. ¿Hay riesgo? Todo emprendimiento tiene su riesgo. Vamos a vender, qué sé yo, salchichas. Hay un riesgo. Vamos a producir zapatos. Hay riesgos. ¿Sí? Vamos a producir pantalones. Hay riesgos de todo tipo, ¿no? Vamos a tener una empresa hotelera. ¿Hay riesgos? Hay riesgos. ¿Cómo se controlan esos riesgos? Lo primero es que hay que aceptar que todas las empresas tienen riesgos, todas. Las personas tienen riesgo. Ustedes al salir de su casa en sus gradas tienen un riesgo, solo que hay que controlar el riesgo. Entonces dirán, al salir de mi casa, ¿qué hago? Pongo barandas, agarradores para bajar las gradas. Entonces están tratando de mitigar el riesgo. Pero eso no garantiza que una persona se caiga a las gradas. ¿Por qué? Porque esa persona no se agarró de las barandas. Entonces, si bien es cierto, hay posibilidad de controlar o mitigar el riesgo, hay siempre posibilidad de que ocurra el evento, salvo que el riesgo sea cero. Por decir, a ver, voy a decir una tontera. ¿Qué posibilidad hay de que una persona en el altiplano de Potosí de Oruro, digamos, ¿no? En el altiplano paceño, en Oruro, se ahogue? Si no hay mar, no hay lago, nada, ¿dónde se va a ahogar más o menos? ¿No? La posibilidad es mínima. Que no es lo mismo decir qué posibilidad hay que una persona viviendo en las islas de Cuba, se ahogue. Si está rodeado de mar, ahí el riesgo es alto. En cambio, el riesgo es menor, ¿no? En el altiplano. ¿Y cómo podía ahogarse una persona? No sé, pues entrará a su tina y se ahogará, pero eso es raro. Entonces, hay los riesgos que son altos, riesgos moderados y riesgos bajos. Y para eso hay controles que uno debe poner para mitigar ese riesgo. Pero finalmente que existe, siempre va a haber un riesgo mínimo, pero hay. Más preguntas. Licenciado, ¿en qué casos podría haber una deficiencia, ¿no?, en el control interno? Hay deficiencia en el control interno cuando los controles no mitigan los riesgos. Ejemplo de la vida real, otra vez hablando de ahogados, ¿no? Por decir, hay posibilidad, se dan cuenta, de que las personas que viajan a Copacabana
y van hacia la Isla del Sol, que es ahí de Copacabana, en bote. ¿Hay un riesgo de que se ahoguen? Y la respuesta es sí. Bien. ¿Podemos poner controles? Sí. Las personas no van a ir pues a la isla nadando. Entonces les vamos a poner un bote que es el control. Van a ir en bote. Ese es el control. Ahora, ese bote o ese control tendrá deficiencias. Si es un bote viejo con agujeros, entonces ese bote tiene deficiencias. Es como un paraguas también. El control interno se asemeja a un paraguas. Es como en los estados financieros, las gotas son como posibilidad de lluvia de errores. Pero si pones paraguas, puede ser que no te mojes. Pero el paraguas puede tener deficiencias. De repente está hecho con un paraguas en su diseño, hecho con, qué sé yo, su toldo que cubre el paraguas está hecho con tela de algodón. Mal diseñados. Ese es error. Eso es deficiencia de control interno. En cambio, el paraguas que tenga un material impermeabilizado, en ese caso, el diseño y el control no tiene deficiencias o tiene pocas deficiencias. Igualito es para que el inventario de pollos, ¿está bien? El inventario de pollos, los pollos no se mueran. Entonces, lo que se hace es comprar, por decir, no, poner personas que sean asépticas. Pero si nadie monitorea, algún rato alguna persona puede llegar, por decir, en día lunes a la granja de pollos borracha porque se ha ido a bailar a la fiesta del gran poder. Y en la fiesta del gran poder, además ha llegado con su ropa sucia, qué sé yo, y entra a la granja y con todos sus zapatos sucios y todo, y trae una bacteria con la cual van a morir todos los pollos. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Ha entrado nomás a la granja. Eso quiere decir que hay una deficiencia de control, porque no hay una persona que esté controlando que una por una de las personas esté limpia, sea aséptica, qué sé yo, ¿no? O que haya una, por ejemplo, en materia de aviación hay una puerta cuando eso sucede, porque es más delicado con las turbinas, por ejemplo. Entonces, solo existe una sola puerta por donde ingresan las personas. Solo una puerta. Necesariamente deben pasar por ese lugar. Y si hay una bacteria, ¿no es cierto? Suena el pito, ti, 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 igual que en los supermercados, qué sé yo, hay una puerta de control, igual que suena porque esa persona no está limpia, está sucia. Tiene que pasar por una puerta todo un ambiente que inmuniza a las personas, esteriliza a las personas, les quita toda la suciedad que tiene o pide que se desvistan y dejen su ropa a un lado, pasen por un sistema de duchas, pasa una segunda puerta y así. Entonces, eso quiere decir que hay un buen control, pero en algunos casos, si no hay ese control y monitoreo, quiere decir que hay una deficiencia de control. Hay muchas deficiencias de control, muchas, en el diseño o en la implementación en las empresas. Entonces, ahora, si hay un riesgo alto, un control no es suficiente, entonces tiene que tener 2, 3 controles. Y si no, hay deficiencia de control. Más preguntas. Licenciado, buen día.
Entonces, con el anterior ejemplo que hizo sobre el lago y sobre, bueno, ese ejemplo podemos decir, digamos, incluyendo, implementando el control interno, que no se puede eliminar al 100% los riesgos, ¿no? Sino disminuirlo a una etapa, digamos, aceptablemente baja. Sí, los riesgos pueden ser disminuidos en general. Los riesgos no se mitigan totalmente, no se eliminan totalmente. ¿Ok? Si pasó algún error, hay otros procedimientos que después vamos a ver que el auditor debe aplicar para detectar esos errores que pasaron. ¿Ok? Otros procedimientos. Vamos a hacer pruebas, pero eso después, ya en la siguiente fase. Por eso es que los riesgos se catalogan como alto, moderado o bajo. ¿Ok? Inclusive en algún caso el riesgo puede ser considerado remoto. O sea, un cuarto nivel de definir que el riesgo es remoto, que no va a ocurrir. Pero ¿eso puede pasar? Sí. Cuando el riesgo es remoto, entonces ya no necesita pues de controles. ¿Se dan cuenta? Es un clásico ejemplo que pongo y que lo vamos a ver en un cuadro en otro momento. Cuando un riesgo es remoto, algo que no va a ocurrir y que no necesita que se ponga controles. Un ejemplo cotidiano, por ejemplo, es, ¿será que los hombres pueden embarazarse? Siempre lo dije así. ¿Hay el riesgo de que los hombres se embaracen si tienen alguna relación sexual? ¿Hay el riesgo de que un hombre se embarace? ¿Qué dicen ustedes? No, licenciado. Se van a reír, ¿no ve? No hay, pues, en el mundo, ¿alguien sabe que algún hombre se ha embarazado? No, eso es remoto. Ese riesgo no existe para el hombre. Entonces, ¿para qué van a poner controles? ¿Para qué van a utilizar, qué sé yo, un protector? ¿Para qué? ¿A qué se van a proteger si no se van a embarazar? No, por si acaso me pondré nomás un protector. Eso es insulso. Entonces, deben existir 4 grados. 1, la calidad del riesgo remoto, que no va a ocurrir, el riesgo bajo, el riesgo moderado o el riesgo alto. ¿Cuáles merecen ponerse controles? Los de riesgo alto, los de riesgo moderado y algo de controles a los de riesgo bajo. ¿No? Y aquellos que son remotos, ni para qué se les ocurra poner controles, no tiene sentido. Más preguntas. Licenciado, ¿y qué pasaría si el riesgo es tan alto que ya se sale de control? Si es que realmente el riesgo es supera los niveles, a eso se conoce como riesgo significativo. ¿Ok? Eso ya se llama riesgo significativo. Ejemplo, ¿no? Sin controles, ojo, después vamos a ver sin considerar controles. Todavía no hay controles. Hay que evaluar el riesgo. Bien. ¿Qué produce tu empresa? Petróleo, gas, gasolina, jet fuel. ¿Eso produce tu empresa? Sí, es una empresa petrolera. Bien. Sin controles, olvídense de los controles. ¿Hay posibilidad de que la empresa petrolera en sus bóvedas de gas, gasolina, explote sin considerar controles?
Y la respuesta es sí. O lo que es lo mismo en un banco, sin considerar controles. Hay posibilidad que, recogiendo el dinero del banco, yo lo deje ahí en las ventanillas todo el dinero y me olvide de que el dinero desaparezca, posibilidad de que alguien se lo lleve y deje las puertas abiertas, sin considerar controles. ¿Qué pasaría si recolectan dinero y son un banco y dejan la plata ahí libre? El riesgo es alto, súper alto, de que toda esa plata se pierda. O que la gasolina, que sea, explote en una petrolera. Entonces, no se puede dejar así nomás eso. A eso se llama riesgo significativo. Ahí en esos casos necesitan controles extremos. ¿Qué hacen los bancos? Ponen como controles bóvedas, cajas fuertes, cámaras de seguridad, policías. Esos son los controles. Y en una petrolera, ponen controles, por ejemplo, no se acepta personal en esa petrolera que fume, porque basta que enciendan su cigarro, van a explotar toda la empresa. Prohibido aceptar personas que fumen. Por ejemplo, ese es un control. ¿Y se deja nomás abierta la gasolina? No, la gasolina se pone en tanques especiales, donde se controla la temperatura, todo, la presión. No es así nomás tener gasolina, no. ¿Así nomás se deja el gas? No, el gas tiene que tener en unas bóvedas especiales, con válvulas especiales. ¿Por qué? Porque el riesgo es extremo, el riesgo es demasiado alto. ¿Y eso qué se llama? Riesgo significativo. Y cuando ustedes dicen, ¿y cómo será pues ese control tan extraño, no? De válvulas, la temperatura, presión, volumen, todo eso. ¿Y cómo se controla eso? No sé. Eso se controla con ingenieros petroleros, expertos. ¿Y cómo yo puedo evaluar eso como auditor? Debo contratar ingenieros petroleros o expertos. ¿Eso qué significa? Que cuando los controles, digo más bien, los riesgos son extremos, están en el límite superior, a esos riesgos se llaman riesgos significativos, los de más alto nivel. ¿Y por qué se llaman riesgos significativos? Porque cuando se requiera de control, inclusive el control es especializado. Y nosotros como auditores vamos a tener que emplear mucho criterio, inclusive especialistas. Sí, nosotros tenemos que emplear especialistas porque eso es crítico. Sí, eso se llama riesgo significativo porque hay un riesgo extremo y que tienen controles extremos donde se utilizan especialistas. ¿Son muchos? No, son pocos. Pero a eso que usted acaba de decir, a eso se llama riesgo significativo. Intencionadamente, yo les voy a mostrar enseguida porque eso ya tienen que ustedes aprender. Claro, es la siguiente lección, por ejemplo, de lo que usted acaba de hablar. Busquemos aquí, ahora sí. Otra vez me voy a ir a la guía, pero me voy a ir a lo que ustedes acaban de hacer, entrar a la guía 2. ¿Ok? Primero, este es el volumen 2. ¿Dónde está? No voy a entrar otra vez.
Miren lo que acabo de explicarles. Cuando el riesgo es extremo, eso se llama riesgo significativo. Cuando el riesgo tiene que ver con utilizar mucho criterio, entonces es riesgo significativo. Cuando el riesgo tiene que ser utilizado, identificado y controlado con expertos, y nuestra auditoría tiene que utilizar expertos, eso es riesgo significativo. Entonces aquí el volumen 2 de la guía, en sus capítulos 8, 9, va a hablar de eso. ¿Cómo se identifican los riesgos? Este es el capítulo 8. ¿Cómo se identifican los riesgos? De eso están queriendo hablar ustedes, pero ya se han salido del tema. Pero es bueno que lo hayan hecho porque eso quiere decir que ya se están preguntando, ¿y qué pasa con cuando los riesgos son muy extremos? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces nos vamos también al... Caramba. Al capítulo 9, que es cómo se evalúan esos riesgos como remotos, bajos, moderados y altos. Eso es el capítulo 9. Y el capítulo 10, ¿de qué va a hablar? De la pregunta que usted hizo. ¿Cuáles son los riesgos significativos? Extremos. Pero se los dejo para las siguientes semanas. A eso se conoce como riesgos significativos y cómo se detectan, etcétera. Más preguntas. Necesito que ustedes tengan claridad, por eso es que no voy a avanzar tan rápido. Quiero que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Más preguntas, jóvenes. Ahí estábamos. Todavía estamos en cómo se define y cómo se identifican los controles en relación a los riesgos. Entonces, los objetivos de control interno, ¿no? Es darle una respuesta para mitigar los riesgos. Hay una relación que es directa entre los objetivos de la entidad y el control interno. Eso ya lo hemos visto. Siempre hay una relación directa. Siempre. Eso está mejor para nosotros. Aquí. Siempre va a haber esa relación directa como lo define la norma y la guía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las empresas siempre tienen objetivos. Siempre tienen objetivos. Siempre tienen objetivos. ¿Y qué es el riesgo? El riesgo es no poder cumplir con los objetivos. Para eso, ¿qué se hace? Se pone controles. Por lo tanto, hay una relación directa entre los objetivos, los riesgos y los controles. De eso está hablando aquí la norma y la guía de la IFAC. Entonces, la idea es lograr los objetivos. Para eso se ponen controles. ¿No? Yo quiero ser campeón de fútbol. Sí, pues ponga controles. Ponga mejores jugadores. Hágalos entrenar. Hágalos competentes. Porque si los jugadores no se entrenan, más bien van a fiestas todas las noches,
Entonces los vemos en la cancha, no jugando fútbol, arrastrándose, corriendo un poquito y ya están echando, como le dicen, el bofe, ya están sacando la lengua. Es porque no son competentes, no se entrenan. Eso es. Cuidado, sucede en todo acto, no solamente con estados financieros, la vida real es así. Pregunta, por ejemplo, para ustedes. ¿Ustedes se entrenan en la materia de auditoría? Todos los días están entrenándose, es como correr y jugar, qué sé yo. Todos los días leen estas guías. Porque ¿cuál es el logro de su objetivo? Porque si no leen, no van a aprobar la materia. Es igualito. Las empresas quieren lograr ser líderes en el mercado, entonces vendan más. Pero ¿cómo vender más? Mejoren su producción, mejoren sus inventarios, mejoren su materia prima, escojan mejor la materia prima, escojan mejor a sus empleados. Bueno, si ya los tiene, entrénelos. Todo eso tiene sentido, eso se llaman controles. ¿Quiere tener buenos estados financieros? Hagan pues conciliaciones mensuales bancarias, detecten los errores. ¿Sí? ¿No quieren fallar en la cuenta ventas? Entonces pongan un libro de ventas, pongan un mayor de ventas estricto, pongan formularios de control, pongan personas expertas en facturación, expertas en despacho de mercaderías. De esa manera van a mejorar sus ventas y sus estados financieros, que no van a tener errores. De eso se trata. Preguntas más preguntas. ¿Quiénes desarrollan esos controles? No el auditor solo evalúa. Esas respuestas apropiadas son de la administración, de la gerencia. Entonces, no olviden que esos controles internos están en 3 niveles: nivel de negocio, nivel de procesos y nivel de estados financieros y aseveraciones. Por eso dice, mucho cuidado, los objetivos son pues en relación a la parte inicial, a la meta estratégica, y después bajan hasta la información financiera. Tiene que ver con los procesos, las operaciones. ¿Ok? Por lo tanto, debemos lograr eficiencia en las operaciones, debe lograrse información confiable y el cumplimiento de leyes y regulaciones. Ahora, no todo el control interno es importante para el auditor financiero. Debe tenerse la capacidad de escoger solo los controles relevantes, solo lo que hace a la auditoría financiera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el objetivo del auditor externo es, pues, saber si los estados financieros presentan razonablemente para dar una opinión. No, el objetivo del auditor financiero no es emitir una opinión para saber si el producto es de calidad. No es su objetivo emitir una opinión sobre si el producto es de calidad. Su objetivo es saber si los estados financieros presentan razonablemente. ¿Ok? Y enfatiza y dice, mucho cuidado con los controles operacionales que tienen que ver con los procesos, como por ejemplo el personal, la calidad y control, los empleados, requerimientos de salud, etcétera. Esos, en última instancia, para la auditoría financiera, no son relevantes. No es importante evaluaremos a ver si todos los empleados tienen su departamento de salud, por decir, posta sanitaria. ¿Qué tiene que ver la posta sanitaria con los estados financieros estrictamente? Nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿para qué vamos a evaluar a la posta sanitaria de la empresa? No es relevante para la auditoría financiera. Pero si la empresa tiene un área de facturación,
Eso es relevante porque la facturación tiene estricta relación con los estados financieros. Si la empresa tiene un área de tesorería y en el área de tesorería se hacen las conciliaciones bancarias para que no falle la cuenta del efectivo, eso sí me interesa ver que todos los meses tengan conciliaciones bancarias. Que la empresa tenga un control de los inventarios en almacenes. Eso sí debo evaluar, porque hace directo a la cuenta inventarios. Pero los otros no son relevantes. Tienen que tener ustedes capacidad de relacionar los estados financieros con, ¿no? Ahora, ¿las estadísticas de producción interesan? Y la respuesta es sí. Por eso dice aquí, hay un excepto. ¿Por qué? Porque piensen ustedes, el área de producción lleva sus propios controles de cuánto produce. Por otro lado, hay otra área que se llama contabilidad, que también controla cuánto se produjo, pero es independiente, ambos son independientes. Qué bueno que sean independientes. ¿Por qué? Porque en última instancia esos dos deben coincidir. El control del área de producción, que es netamente técnica, si me dice que produjeron 100,000 pares de calzados, en la contabilidad financiera, al final de cuentas también tienen que llevar un control en los almacenes de cuánto ingreso de calzados y tienen que ser 100,000. Si los dos coinciden que son independientes, prácticamente la auditoría se terminó. Para ese rubro, quiero decir, en existencia de productos. Porque dos áreas totalmente independientes llegaron a la misma conclusión. Es lo que está diciendo. Las estadísticas de producción nos pueden interesar, son relevantes en sus controles, por lo tanto hay que probar si esos controles que tienen en el área de producción son válidos. Y con eso nosotros podemos detectar si hay o no hay errores. Si los dos no coinciden, alguno de los dos está mal y tendremos que decir, señores, producción dice que se produjo 100,000 pares de calzados y contabilidad dice que se produjeron 95,000. Hay diferencia de 5,000. Alguien que nos explique qué está pasando en esta empresa. Eso es. Aquí está lo que hemos visto. Los componentes de control interno, los elementos son 5. Ya lo hemos visto. ¿Cuáles son esos 5? Estos que están aquí. Ya los hemos visto. Claro, ahora podemos hablar uno por uno del ambiente de control, etcétera, ¿no? ¿Qué es el ambiente de control? La NIA 315 establece que el auditor debe entender el ambiente de control. Pero esto ya ha sido mejorado. ¿Cómo ha sido mejorado? Ha sido mejorado con los 17 principios de COSO, ¿no? Y que tiene que ver mucho con cómo es que el ambiente de control sucede, un buen ambiente en las empresas, es porque la administración tiene una adecuada vigilancia de qué, de cultura de honestidad, ética. Las personas se comportan con honestidad, honradez y son éticos, ¿no? ¿Y cuáles son esos elementos que hacen que se tenga un buen ambiente? Está en los 17 principios de COSO, ¿no? Que cada rato ustedes lo tienen que buscar y puedo yo encontrar en otros lugares 17 principios. Puedo encontrar en internet, en todo lado. Siempre vamos a tener esto, miren. Entonces tiene que ver con, ya saben, los 5 principios,
4 principios aquí, etcétera. Por favor, estudien lo que ya les he dicho. Por favor, estudien las guías. Por favor, lean la NIA 315. Si no tienen más preguntas, vamos a cerrar la clase porque estamos en las 8:53 y es probable que tengan que entrar a otra clase. Preguntas, jóvenes. No hay preguntas. Nos vemos el día lunes. Hasta luego, licenciado.